Reciban todos un cordial saludo. Queremos presentar nuestro estudio de investigación titulado Impacto de la metodología ECBI en el aprendizaje de la física. Este estudio está realizado por William Avendaño Castro, Audín Gamboa Suárez y quien les habla, Ernie Rodríguez Barragán. ¿Cómo empezó todo? Básicamente acerca de una reflexión de nuestro quehacer pedagógico en el cual buscábamos un protagonismo importante de los estudiantes que fueran el eje central de este proceso académico y formativo. Pretendíamos un aprendizaje significativo, involucrar a la mayor cantidad de actores de la comunidad educativa, mejorar los resultados de los estudiantes de esa institución a nivel nacional e internacional y encontrar la metodología adecuada para ello. Frente a esto teníamos unos desafíos importantes que teníamos que vencer, como era tener la disposición de los estudiantes, primero que todo, que les animara la idea y la propuesta, y en segunda instancia, tener la disposición de las directivas. Además de eso, digamos que romper con este estereotipo que significa la superposición de la calificación sobre el deseo de aprender. Frente a eso, entonces, dijimos cuál puede ser la respuesta a estos interrogantes y la solución para enfrentar de la mejor manera estos desafíos. Nos encontramos entonces con ECBI, Educación en Ciencias basada en indagación. ¿Por qué escogimos la ECBI? Básicamente por cuatro aspectos importantes. El primero es porque se alineaba con nuestros propósitos de la investigación. El segundo, porque tenía una sincronización con las necesidades particulares de cada uno de nuestros estudiantes, con las institucionales y también con las de nuestra región Latinoamérica. Porque hay un uso reiterado en países con desarrollo científico, tecnológico, matemático y de ingeniería, donde usan esta metodología para enseñanza de las ciencias, y porque revisando la bibliografía había un número favorable de casos de estudio. Vale la pena aclarar nosotros qué entendemos por ECBI, cuál es nuestro marco de referencia, cuál es nuestra línea base para emprender la acción. Para nosotros la ECBI, digamos que aborda la ciencia tal cual lo hace la comunidad científica. De pronto es importante entender que aquí la comunidad científica la entendemos no solamente como estos científicos que están en un laboratorio aislados, sino que hoy en día están interconectados, que cuentan sus descubrimientos, pero además de eso que no hay un orden establecido para sus conclusiones. Puede ser que se presente primero una toma de datos, después una predicción. Entonces, solamente que hay unas características importantes, pero no significa que se cumplan de la manera secuencial como nos decían en el colegio. Otra cosa importante es que el estudiante es un investigador principal del fenómeno de estudio. Otra es que el conocimiento y desarrollo científico tiene un impacto tecnológico, social y medioambiental. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cualquier estudio científico muchas veces solamente ha sido tenido en cuenta dentro de la misma ciencia, pero nunca se ha visto la interconexión con respecto a la tecnología, con respecto a la sociedad, con respecto al medio ambiente. Y digamos que esta fue una tarea muy interesante que empezamos a realizar con la intervención. Otra cosa que entendemos desde la ECBI es que desarrolla habilidades científicas que promueven una alfabetización científica. Todos los que desarrollamos esta intervención consideramos que todos los ciudadanos deberían tener una alfabetización científica para poder abordar, digamos, los desafíos de nuestro mundo hoy en día. La ECBI también permite crear y generar espacios de socialización y difusión de ese conocimiento construido durante la iniciativa pedagógica, bien sea a través de exposiciones, conferencias, etcétera.
Y el rol del maestro dentro de la ECBI es más como un facilitador de experiencias, como un mediador con propósitos explícitos y como un gestor de aula eficiente. Eh, Esto potencializa bastante esta metodología. ¿Cuál es, digamos, la descripción más apropiada de nuestra innovación pedagógica? Básicamente, si caracterizamos la muestra, eran 80 estudiantes que están entre edades de 15 a 18 años. Su nivel de escolaridad era educación media, grado 11, último año del colegio, el género femenino y masculino. Primero hicimos una prueba diagnóstico en la que intentamos ver cuál era nuestra línea base. Después tuvimos unas clases en las que tuvimos una aproximación a la ciencia a partir de abordar la naturaleza misma de la ciencia. A continuación, tuvimos unas clases experimentales en las que desarrollábamos unas preguntas desestabilizadoras, esto en el tema de las ondas. Acto seguido, llevamos otras actividades experimentales a cabo, solo que aquí habían dos ingredientes adicionales. Uno, que ya había un registro de datos, y otro que ya se estaba calificando con una rúbrica que evaluaba 10 criterios a saber. Desde el primero, que es la planeación de una investigación científica, hasta el último, que es entregar el trabajo a tiempo. Después de esto se desarrollaba un prototipo que también se evaluaba con una rúbrica y finalmente se hizo la triangulación de esa intervención con encuestas y entrevistas y una prueba de salida. ¿Cuáles fueron los resultados? Como podemos ver acá, hay tres tipos de barras de color diferente, azul, verde y rojo. El azul representa la categoría completo, el verde la categoría satisfactorio y el rojo la categoría insatisfactorio. En el eje X vemos los 10 criterios que se evaluaron para los 80 estudiantes que componían la muestra. La estadística descriptiva de nuestra intervención, entonces vemos que la mayor heterogeneidad o la mayor desviación estándar se ve en la categoría completo, mientras que la mayor homogeneidad se ve en la categoría insatisfactorio. El mayor rango se ve en la categoría completo, va de 9 a 73 estudiantes, mientras que el rango más pequeño se ve en la categoría insatisfactorio, que va desde un estudiante hasta 46 estudiantes. Este histograma nos permite ver cómo se ubicaron los criterios evaluados a lo largo de las tres categorías: completa, satisfactoria e insatisfactoria. Si vemos un panorama general, pues tenemos la mayoría ubicados en la categoría satisfactorio y a continuación la categoría completo. Entre los dos son mucho más de la mitad de los criterios. Podríamos decir que a nivel general tuvo un impacto positivo la intervención. Sin embargo, hay 172 criterios en la categoría insatisfactorio. Pero quisimos, digamos, profundizar y adentrarnos en algo muy importante, y era cuáles eran las posibles correlaciones que habían entre habilidades científicas. Para ponerles un ejemplo, en la categoría completo, en el criterio número 1, que trataba de identificar una pregunta de investigación, se ubicaron 28 estudiantes de los 80 y quisimos ver la trazabilidad de esos 28 estudiantes a lo largo de los otros 9 criterios. Entonces, de esos 28 estudiantes, tenemos 23 en el criterio 2, tenemos 23 en el criterio 4, que hablan de destrezas operativas y de la confirmación o invalidación de una predicción. Es decir, que un estudiante que identifique una pregunta de investigación es muy probable que sepa confirmar o invalidar una predicción y que sepa llevar a cabo una actividad experimental, que tenga las destrezas operativas necesarias para llevarla a cabo. Pero si ahora nos fijamos en el criterio número 5, en el manejo de variables y en las conclusiones, pues fíjense que aquí ya no hay una relación tan alta. Es decir, que identificar una pregunta de investigación no garantiza per se que haya un manejo de variables, es decir, que se pueda identificar cuál es la variable dependiente e independiente, o que haya un buen análisis para
finalmente concluir acerca de mi actividad. Eso nos lleva a este diagrama en el que vemos un área azul, un área amarilla y de manera muy reducida estos dos puntos rojos que son los criterios que tienen una mayor correlación. A esto me refiero con el criterio 2 y el criterio 4. ¿Por qué es la mayor correlación? Porque aquí encontramos que el rango va de 30 a 40 estudiantes que coinciden para el mismo criterio en la categoría completo. En cambio, toda esta área, que es el área azul, va de 0 a 10 estudiantes que se ubicaron para estos criterios. También tenemos los resultados de nuestra prueba de entrada y prueba de salida. Aquí aplicamos la hipótesis para nuestra prueba de entrada y nuestra prueba final, nuestra hipótesis nula, en la que considerábamos que no íbamos a impactar de manera positiva con nuestra intervención, por tal motivo es que se ven los resultados reflejados de esta manera. Un, un resultado negativo en la prueba final, apenas se dieron dos resultados negativos en la prueba final, o sea, tuvimos 78 positivos, y en nuestra prueba inicial tuvimos 78 positivos, dice ahí, pero realmente significa, sí, son 78 resultados positivos. Aquí en la prueba final dicen dos negativos, pero en realidad son 78 positivos. Eso significa que al final, pues mejoraron muchísimo los estudiantes. Las conclusiones. ¿Qué podemos concluir al respecto? Que la ECBI resulta muy exitosa para ciertas habilidades, sin embargo, para otras no es la más pertinente. La mediación académica y la propuesta de clase redundó en mejores resultados de las pruebas escritas, nos lo muestran los resultados de la prueba de entrada versus la prueba de salida. La ECBI tuvo un impacto positivo en la aceptación por parte de los estudiantes. Esto lo podemos concluir a partir de las encuestas y entrevistas realizadas. La ECBI demanda un esfuerzo notable por parte del docente en cuanto a gestión de aula. Esto lo podemos deducir de las observaciones de clase. La ECBI requiere estrategias de andamiaje didáctico, tanto en habilidades procedimentales como en la formulación de explicaciones científicas y matemáticas. Con esto hacemos referencia a que la educación en ciencias basada en indagación no es exitosa por sí misma. Requiere de un andamiaje, es decir, de otras metodologías para potencializar los resultados. Muchas gracias por su atención. Cualquier contacto, aquí queda la información. Gracias.